Hola, qué bueno verte por aquí. Hoy te voy a explicar qué es el arte abstracto, su origen e historia, sus características, la pintura, escultura, arquitectura y te daré varios ejemplos de obras de arte abstracto. Dale a like con ganas para enviarte fuerzas para aprender y suscríbete al canal. El arte abstracto es toda aquella expresión artística que se desliga de cualquier representación real, con la finalidad de crear un espacio completamente diferente al natural. El abstraccionismo se logra mediante la utilización de distintas formas geométricas, puntos, líneas y colores puros. Al abstraccionismo como corriente artística también se le conoce como arte no figurativo, lo que quiere decir que no tiene puntos de referencia con la realidad. Origen e historia. El arte abstracto tiene sus orígenes en movimientos contemporáneos como el cubismo y el fauvismo. Sin embargo, existe una pintura en particular que funcionó como punto de partida de la separación entre la representación real de los objetos y la percepción visual de los colores. Con la aparición de las obras de Pablo Picasso y George Braque, las formas geométricas y los colores planos inundaron la pintura. Asimismo, Paul Cézanne también incursionó en sus comienzos en la creación de una realidad alterna, es decir, trabajó en una reconstrucción de lo figurativo. A su vez, los artistas expresionistas se encargaron de explorar incluso de manera grotesca la intensidad de la paleta de colores y las formas. Sus pinturas son consideradas por la crítica como un desborde de las pasiones, las cuales se manifestaban de manera reaccionaria ante una época de gran consternación social. De igual manera, una obra como El grito de Edvard Munch es fundamental para el desarrollo de lo que después fue el arte abstracto o no figurativo del siglo XX. También es tomada en cuenta la pintura titulada La entrada de Cristo a Bruselas, de James Ensor. Otros grandes exponentes vanguardistas como Paul Gauguin, Henri Matisse y Georges Seurat son considerados inspiración clave para quien luego fue el mayor representante del abstraccionismo, Vasily Kandinsky. Características del arte abstracto. Busca plasmar la esencia. A pesar de que tiene diferentes vértices, el movimiento abstraccionista se caracteriza principalmente por la búsqueda de la esencia primordial de los objetos. Por otro lado, el arte abstracto intenta plasmar la expresión de la conciencia y de la inconsciencia en sus niveles más puros. Libertad. Otra de sus características principales se encuentra en la libertad de aplicación de técnicas y elementos, y de significación de esos recursos. Por ejemplo, en el ámbito cromático, los colores poseen una expresividad artística propia sin necesidad de remitir a un concepto real. Ausencia de formas reales. El abstraccionismo carece de formas reales, solo se utilizan figuras geométricas, ya que se trata de un estilo que apela a una simplicidad totalizadora de la forma. Pintura. Vasily Kandinsky. Rusia, 1866-1944. Para muchos críticos, el arte abstracto comienza con las obras de Vasily Kandinsky. Sin embargo, cabe acotar que en 1910 se hicieron famosos unos mármoles veteados franceses, los cuales pueden considerarse como el comienzo de la abstracción. No obstante, según los conocedores, la importancia de Kandinsky dentro de la historia del arte es innegable. El mismo artista admitió haberse inspirado en las míticas catedrales de Moscú. Según él, la colorida arquitectura de la ciudad estaba compuesta por choques artísticos en la apariencia exterior, los cuales reflejaban una armónica interioridad estética y cultural. Durante su trabajo artístico, Kandinsky abogó por la búsqueda de la esencia primigenia de la forma. Por esta razón, su obra puede remitirse a tres palabras: color, percepción y sensación. Piet Mondrian. Países Bajos, 1872-1944. Este reconocido pintor neerlandés no se especializó en sus comienzos en el abstraccionismo, sino que primero trabajó con otros estilos como el naturalismo y el simbolismo. En la búsqueda por hallar la esencia vital de las cosas, Mondrian jugó de manera particular con la abstracción geométrica, con la finalidad de encontrar la estructura básica del universo en sus pinturas. Por esta razón, sus obras están denotadas principalmente por el color blanco, el cual se considera un no color debido a la presencia total de la luz, y por el color negro, también considerado un no color debido a la ausencia total de la luz. Una de sus obras más famosas, vinculada también con la arquitectura abstracta,
es la titulada Composición en rojo, amarillo, azul y negro, de 1921. Escultura. La escultura introdujo una novedad dentro del estilo, la tridimensionalidad. Dentro de la pintura abstracta, las figuras se manifestaban siempre planas, mientras que en la escultura se promueve la profundidad de la forma. Henry Moore, Inglaterra, 1898-1986. Uno de sus principales exponentes fue el escultor británico Henry Moore, cuyas figuras monocromáticas parecen tener movimiento y mantienen una leve inspiración romántica y victoriana, según indicó el mismo artista. Moore también admitió tener influencias de grandes artistas renacentistas como Giotto, Miguel Ángel y Giovanni Pisano. Además, el autor se sintió maravillado por las formas de las esculturas precolombinas tolteca y maya. Arquitectura. Durante el siglo XX, también se manifestó dentro de la disciplina arquitectónica una búsqueda por la esencia y las formas primigenias. Por esta razón, en la arquitectura abstracta dominaban las figuras geométricas y planas, llevadas además a un estilo minimalista. A su vez, la arquitectura abstracta intenta acercarse al valor verdadero de la forma, desligándola del caos y de lo arbitrario de la realidad cotidiana. En la arquitectura es necesario ajustar los principios de la abstracción pictórica, ya que al igual que en la escultura, requiere de una realización tridimensional de la forma. Generalmente, la arquitectura abstracta está compuesta por grandes ventanales rectangulares, así como también de formas cuadradas sencillas y macizas. Mies van der Rohe, Alemania, 1886-1969. Uno de los arquitectos abstractos más conocidos es el germano-estadounidense Mies van der Rohe, quien pasó a la historia como uno de los artistas más importantes de la arquitectura moderna. Una de sus obras más famosas se encuentra en Barcelona y lleva como nombre Pabellón Alemán, culminada en 1929. Su arquitectura está compuesta por sencillas figuras geométricas y llama la atención por su modesto tamaño. Gerrit Rietveld, Países Bajos, 1888-1964. Gerrit Rietveld fue un reconocido artista plástico que destacó no solo por la arquitectura, sino también en la carpintería y el diseño. Sus diseños de utensilios como la silla roja y azul de 1918 denotan el carácter moderno y geométrico como elemento propio de la época. Su obra arquitectónica más célebre y cercana a la estética abstracta es la llamada Casa Rietveld-Schroeder, la cual fue construida en 1924. En la actualidad es un museo. En cuanto a sus características, tanto el interior como el exterior de la casa implican un cambio con todos los parámetros arquitectónicos anteriores. De ahí la importancia de la obra. Ejemplos de obras de arte abstracto y sus autores. Hilma af Klint, Suecia, 1862-1944. Artista sueca considerada como una de las pioneras del arte abstracto. Sus primeras pinturas de este estilo datan de 1906, antes de las de Kandinsky. Kazimir Malevich, Rusia, 1878-1935. Fue un artista ucraniano de origen polaco, perteneciente a la vanguardia rusa del siglo XX y creador del suprematismo, un movimiento pictórico fundamentado en las figuras geométricas. Theo van Doesburg, Países Bajos, 1883-1931. Fue un pintor, poeta, arquitecto y teórico de arte. A partir de 1916, su obra perteneciente al naturalismo da un giro al abstraccionismo. Junto a Piet Mondrian, fundó la revista Distay, principal fuente de información del movimiento neoplasticista. Paul Klee, Suiza, 1879-1940. Pintor alemán nacido en Suiza. Paul Klee es uno de los artistas más importantes de las vanguardias artísticas del siglo XX. Su estilo osciló entre la abstracción, el surrealismo y el expresionismo. Alexander Calder, Estados Unidos, 1898-1976. Es conocido por ser el precursor de la escultura cinética. Sus obras se reparten en diversas partes del mundo, tan disímiles como Caracas, Berlín, Estocolmo, Montreal, Róterdam o Tel Aviv. Su monumental escultura Nubes flotantes en el aula magna de la Universidad Central de Venezuela es su obra más importante. Ya hemos llegado al final.
Dale a like si te ha gustado el video. Comparte con tus amigos y suscríbete para recibir otros videos tan interesantes como este. ¡Feliz día! ¡Hasta pronto!